De vuelta otra vez a este canal. Hoy estamos con Daniel Vivas, parte del ejército argentino, veterano de Malvinas. Él fue soldado conscripto. Así que primero agradecerte, Daniel, por acceder a salir en el video. No, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, acá estoy. Bueno, quisiera que nos cuentes un poquito de cómo te enteraste que ibas a embarcar para Malvinas, ¿no? Sí. Eh, y cómo fue esa experiencia vivida en el viaje. Bueno, yo estaba por terminar el servicio militar, hasta que llega la orden del Estado Mayor del Ejército del encuartelamiento. ¿Qué significa esto? Se cortan todos los permisos de salidas y bueno, empiezan a llamar a mis compañeros, a a mis amigos, hermanos que los habían dado de baja ya. Yo ya estaba para la última baja y bueno, empezaron a llegar. Los empieza a reclutar Los de nuevo. empieza exacto, a reclutarlos otra vez. O sea, no a reclutarlos, sino les mandan la carta para reincorporar al servicio militar. No sabíamos nada hasta ese momento por qué era, hasta que el 2 de abril, estando ya encuartelados, nos enteramos que recuperamos las Islas Malvinas y bueno, ahí me caen un montón de fichas en las cuales nosotros habíamos ido en el transcurso del año del servicio militar obligatorio, nos habían entrenado, nos habían hecho hacer dos entrenamientos, dos salidas al campo, lo que se dice de salidas al campo, que los hacen nada más que el personal militar de carrera. Nosotros como soldados conscriptos nos llamaba la atención y nos decíamos qué hacemos acá. Eh, O sea, una fue en La Pampa y otra fue en Catamarca. militar de carrera sería oficial y suboficial. Oficiales y suboficiales. Entonces, cuando llegamos y estamos haciendo esas maniobras, que en La Pampa fueron 5 días de maniobras y en Catamarca fueron 3 días de maniobras, no solamente el ejército, sino también la Fuerza Aérea y parte de la Marina, Infantería de Marina. O sea, había mucho personal militar y la vivencia era real porque se hacía con munición real, o Claro. sea, munición de guerra. No es que nos tirábamos entre nosotros, obviamente, se tomaban, se dictaba un punto en el terreno en el cual nosotros teníamos que llegar de cierta forma y en cierto momento. O sea, era hacer posesión del punto del objetivo. Y así fueron nuestras primeras experiencias en lo que era la vida militar. Pero nosotros, después nos cae la ficha de por qué nos entrenaron de esa Claro. manera. Cuando nos enteramos el 2 de abril, la compañía Ingeniero Mecanizada 10, que es a la cual yo pertenezco o pertenecí, sigo perteneciendo porque soy veterano de guerra y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida y por ende pertenezco a la compañía Ingeniero Mecanizado 10. La compañía llega sale en dos tandas, llega a Malvinas en dos tandas, el 13 y el 14. En el mismo 13 a la mañana embarcamos en Palomar, hacemos el vuelo Palomar-Río Gallegos Sí.
Y en Río Gallego cuando llegamos, íbamos a pasar la noche en el aeropuerto, en el lobby de Río Gallego, pero cuando bajamos del avión, eh, había otra aeronave en cabecera de pista que nos hace luces, así que esas luces eran para nosotros. O sea que ni llegamos a entrar, ya Río Gallego nos recibe con un frío, un viento helado, así que carrera mar al avión y de ahí a Malvinas. Esa misma noche llegamos a Malvinas en 2 horas, llegamos 1 hora y media, llegamos a Malvinas, al aeropuerto Malvinas, Que los recibió con toda que la... nos recibió con un frío bastante importante. A la madrugada del día 14, cuando ya la compañía, el 14 llega la última sección, el último remanente de la compañía que faltaba, llega. Nos juntamos los 300 efectivos que era la compañía y empezamos la caminata desde el aeropuerto a Puerto Argentino. Con un día increíblemente malvinero que lo caracteriza y lo caracterizó la gran mayoría de los días. Un viento helado muy fuerte, con una llovizna helada que parecía que cuando te pegaba en la cara te parecía que te clavaban agujas en el rostro. Eran pinchazos. Y era caminar encorvado con todo el correaje completo, el bolsón portaequipo más el armamento, o sea, El fusil que ya pesaba bastante, el el fusil. fusil pesa 5 kilos, más el correaje con los cargadores, el cinturón con los portacargadores y el bolsón que pesa entre 20 y 25 kilos. Eh, Hicimos una caminata, creo que si mal no recuerdo, del aeropuerto a Puerto Argentino hay 18, 19 kilómetros, o 18, no, 17, 18 kilómetros. Así que bajo ese viento horrible, frío, helado, Malvinas nos recibió como nunca. Así que cuando llegamos a Puerto Argentino, la compañía se empieza a dividir. Como cuerpo de ingenieros, nuestra meta o nuestro objetivo era eh, dificultarle al enemigo la llegada a Puerto Argentino. ¿Qué significaba esto? Era hacer voladura de puentes y el minado del terreno y el plantado o plantar no solamente minas, sino la construcción de trampas cazabobos, que se les llama trampas cazabobos, a trampas hechas con granadas. El manejo de material explosivo, nosotros fuimos entrenados durante todo un año la manipulación de explosivos, tanto de minas como de pan de trotil para la voladura de puentes o la voladura de cualquier objeto que dificulte el avance de propia tropa o para dificultarle el avance a las tropas enemigas. Eh, bueno, y ahí fue cuando la compañía de ingenieros mecanizados 10 se divide, se dispersa por toda la isla Soledad y una sesión de 10 o 15 soldados va a la isla Borbón, Sí. donde en la isla Borbón ahí estaba la base aérea de la Fuerza Aérea, una base de la Fuerza Aérea. Ahí estaban los Machín, parte de Pucará, Diferentes. claro, había 2 bases aéreas, en Soledad y en Borbón. Hay algo que la gente también siempre tiene la duda, ¿no? Y hay muchas personas que también sin saber hablan mucho de que las armas no funcionaban.
¿Qué opinás vos sobre tu experiencia y sobre la vivida en tus compañeros? Bueno, en el tema de armamento la diferencia era bastante notoria, pero no era un general, no era en general, era parte de, por ejemplo, mi compañía estábamos proveídos por el FAL belga NATO modelo 67, un fusil antiguo, si se quiere, modelo 67, ya para el 82, el material con el que está construido ese fusil, que es un fusil espectacularmente apto para el combate, pero no está apto para el combate moderno, donde el poder de fuego es importante. El FAL belga y tanto el FAL, que después fabricaciones militares acá en Argentina logra el permiso de la licencia de Bélgica para fabricar el FAL en Argentina, y aparece el FAL Parac, el FM Parac y el FM NATO, que usaba la Fuerza Aérea de culata de goma, con material mucho más moderno. Pero el FAL NATO belga estaba hecho de acero, o sea que el FAL tiene una capacidad de 20 tiros el cargador. O sea, no se podía con el FAL NATO belga tirar una ráfaga de 20 tiros. Porque, ¿qué sucedía? El material, al ser acero solo, puro, se dilataba. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el cañón se doblaba por el calor y ya ese fusil ya no servía. No Entonces, servía más, no digamos, ¿no? servía, estaba obsoleto para el poder de fuego que realmente tiene el arma. Entonces tuvimos que adaptarnos a esa condición de tiro del fusil, o sea, tirar en ráfagas de entre 3 y 5 tiros, este, así dándole descanso al cañón para que no se dilatara y poder tener más durabilidad en el material del armamento. Pero los ingleses corrían con una desventaja. Si bien ellos tenían también FAL, modelos 82, modelo inglés también, el FAL inglés era semiautomático, el nuestro era un FAL automático y semiautomático. O sea, teníamos Claro, de más tiro. cadencia de tiro, teníamos más poder de fuego. Eh, en combate yo no lo vi, pero me he enterado que en combate ingleses se han deshecho de su FAL y han tomado el FAL, al ser el mismo calibre, los dos FAL son calibre 7,62, han tomado FALes de Nuestros, digamos, ¿no? argentinos que han caído en combate del suelo, y han combatido con el FAL que teníamos nosotros porque conseguían más poder de fuego. Eso me lo han contado gente que ha entrado en combate en Monte London, por ejemplo. No lo puedo asegurar, pero los que me han contado son compañeros míos que sí han entrado en combate a 50, 60 metros. Los efectivos, los ingleses y argentinos, estuvieron mínimamente a 50 metros. Es muy poca la distancia. Para los tiempos que corren, es prácticamente lo que se diría el cuerpo a cuerpo, pero no, el cuerpo a cuerpo es el contacto de cuerpo a cuerpo. Claro. En Monte London eso no sucedió. Bueno, seguimos. Me gustaría que nos cuentes un poco de la comida, ¿no? Se escuchan demasiadas historias que dicen que no había, o que había poca, o que era incomible, Nada. y de soldados que tuvieron que cazar para poder comer y seguir sobreviviendo.
Bueno, cazar, no es cazar justamente la palabra. En Malvinas existían algunas que otras ovejas, porque el terreno no da para otra clase de de animales, Claro. ¿no? La oveja es la que más se aclimata a la zona. Entonces había un par de ovejas, compañeros míos justamente de la primera sección en Monte London tuvieron que ir y robar una oveja porque no llegaba la comida. No es que no hubiera comida, no es que faltara la comida. Comida había, había galpones tubulares donde estaban llenos, repletos de comida. Pero ¿qué pasaba? Al campo, o sea, al terreno, a las posiciones avanzadas, no podían llegar. ¿Por qué? Porque ya era épocas de combate. Eh, los objetivos principales era cortar el suministro de alimento a las tropas que estaban en el terreno de parte de Inglaterra, era cortar eso, el suministro de alimentos. Que lo pudieron lograr porque cuando sabían, y después supimos cómo, por arriba de Malvinas transitaban muchos satélites ya, de Estados Unidos, e Inglaterra tenía información en tiempo real de dónde estaban, qué estaban haciendo primero las fuerzas argentinas y por dónde venían el alimento, o sea, el tránsito de alimento, porque eso se llevaba con un Unimog y una cocina a leña atrás que emitía calor. Claro. Entonces, con sensores de calor sabían que ahí iba la comida hacia las posiciones adelantadas. En un momento ya se corta ese suministro de alimentos y se hace muy difícil llegar hasta esas posiciones. Por lo cual el personal, los soldados, oficiales y suboficiales, algunos, pocos, pero la gran mayoría de soldados conscriptos, empiezan a ver la falta de alimentación. Alimentos siempre hubo en las islas, todos los días, y lo pueden certificar los muchachos que estaban de la Fuerza Aérea en el aeropuerto, todos los días llegaba comida. Era llegar comida, 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 pero no nos llegaba a nosotros. Eh, los muchachos que estaban en Puerto Argentino tuvieron la suerte de tener comida todos los días, Claro. o sea, los que estaban ahí en el pueblo de Puerto Argentino, en la ciudad de Puerto Argentino, estaban bien, pero los que estábamos en el campo, en el terreno, ya ahí eso ya se volvió un poquito más dificultoso. Perfecto. Bueno, eh, contanos un poco de tu primer entrar en combate. ¿Cómo fue? Bueno, ¿A dónde estaban ubicados? yo entro en combate. Yo primero está mi posición. Yo soy apuntador, era apuntador de 12,7. La 12,7 es un arma, lo que hoy se la conoce como calibre 50. La 12,7 es una ametralladora pesada, antiaérea y antipersonal. Este, yo tenía una posición donde estaba a 1 kilómetro y un poco más, a 1200, a 1300 metros de la planta potabilizadora de agua de Puerto Argentino. La planta potabilizadora de agua se encontraba en la punta de la bahía de Puerto Argentino, este, que era la entrada, digamos, a lo que era un camino que te llevaba, un camino costero que te llevaba Sí. a la ciudad de Puerto Argentino. Eh, el día
batalla final en Monte London, recibo la orden de replegar, no hago caso omiso, o sea, no hago caso a la orden, me quedo en mi posición, pero como es un arma pesada la 12,7, yo necesitaba personal, alguien que me ayudara a transportar la base, el, el- el arma en sí yo me la podían poner en el hombro y caminar, pero estaba a más de 7 kilómetros del Monte London. Así que en ese momento que están replegándose el ejército y todo lo que es ejército y eh, artillería, pasa un cabo primero del 4 aerotransportado, del aerotransportado 4, y me pregunta que por qué no me replegaban. Le digo, no, tengo que llegar con el armamento al pie de Monte London porque el combate está allá y tengo este armamento que es vital Claro. para ese momento. Entonces, él y un soldado más consiguen un Unimog que estaba a 200, 300 metros de mi posición sobre el camino que va a Puerto Argentino. Lo trae, montamos, o sea, desarmamos la 12,7, la montamos ahí, la llevamos a 1,5 kilómetros del Monte London, que es la base, porque la base, el Monte London empieza una subida muy tenue y después sube tiene una subida muy Claro. pronunciada. Es uno de los montes, una de las elevaciones más altas de Puerto Argentino, el Monte London. Así que llegamos hasta la base y ahí armamos la posición y bueno, cuando vemos que están retrocediendo, están eh, ya sin armamento, o sea, se han agotado las municiones, se ha agotado el personal, los soldados heridos, los que no están heridos traen a los que están heridos, nosotros, o sea, yo veo que las trazantes bajan desde la cumbre hacia abajo, o Mm. sea, les estaban tirando a los que estaban retrocediendo. Entonces, con el cabo primero decidimos empezar a barrer esa zona para evitar que tengan tiros directos, o dificultarle el tiro al inglés, porque sabíamos que eran ingleses. Claro. Entonces empezamos a barrer la cumbre y Empezaron a cubrir a cubrir esa a los retirada. que se estaban desplegando, digamos. Exacto. Y de repente a mi derecha oigo también la misma cadencia de tiro que la mía, o sea que hay una sección de 12,7 que después me entero que era una sección del Vico, de Infantería de Marina, que también empiezan a barrer la cumbre del Monte London, y es donde los que están retrocediendo, tanto el 7, la primera sección de mi compañía, como parte de la sección, una sección del Vico, pues, empiezan a bajar y con rumbo a Puerto Argentino. Y más adelante, más pasando, transcurriendo el tiempo, más adelante, a mi izquierda, una sección de MAC que también cubre la retirada de los que siguen bajando hasta el último hombre que baja del Monte London. Y ahí nos quedamos todos tirando hasta agotar la munición. Cuando se agota la munición, o sea, nosotros, el objetivo de los ingleses era la gente que se estaba retirando de Monte London. Claro. Y de repente pasamos a ser nosotros el objetivo, porque nosotros éramos la amenaza. Entonces nos empiezan a tirar desde la cumbre y desde el otro lado con los 105, cañones de 105 y mortero de 80 milímetros. Siempre dije que tuve un ángel o dos ángeles a mi costado, porque yo lo único que veía eran las trazantes que pasaban por arriba de mi cabeza
y nunca llegó a pegarme nada, ni lo más cerca que fue, creo que habrá sido o un mortero de 80 o un 105 a 300 metros de mi posición. Eh, pero los que cubrimos la retirada del Monte London, gracias a Dios, no hubo, que yo me haya enterado, ninguna baja. Esa fue mi participación en el combate.